Bueno, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio que es de heredabilidad, un ejercicio que apareció en un examen, ¿sí? Aquellos que cursaron la materia con el plan 89 lo tienen en la plataforma, no resuelto, pero lo tienen. No sé si los que cursan con el plan nuevo lo tienen, no tengo acceso a ellos, pero bueno, nos sirve para hablar de un montón de temas, ¿sí? Voy a hacer un repaso de algunos conceptos antes de arrancar a resolver el ejercicio. Así que bueno, les dejaré por ahí, por el video, a quienes están solo para resolver el ejercicio, en qué momento arranco a hacer esto. Pero supongo que esto está siendo visto por futuros agrónomos, entonces vamos a aprovechar para hablar algunas cositas que están buenas y que nos gustan de estos temas. Le damos al mate para darle énfasis y vemos. Bueno, este ejercicio nos va a hablar de un tema que a veces nos complica un poco, que es heredabilidad. Bien, la heredabilidad es un concepto que nos habla de la variación fenotípica y de la variación genética. Nos relaciona la varianza genotípica y la varianza fenotípica. Como concepto de libro, la heredabilidad es la proporción de la varianza fenotípica explicada por la varianza genotípica. ¿Sí? Me explico. Y vamos a empezar a escribir para que quede un poco más claro. Voy a poner por acá abajo. Heredabilidad tiene una fórmula. ¿Sí? Varianza genotípica sobre varianza fenotípica. Entonces decíamos, la heredabilidad como concepto es la proporción de la varianza fenotípica explicada por la varianza genotípica. Esto es heredabilidad en sentido amplio. Pero vamos a ir un poquito más atrás. La varianza fenotípica, vamos a ponerla con P, que es como lo encontramos en los libros, es igual a la varianza genética más la varianza ambiental más la varianza o la interacción entre la varianza genotípica y ambiental. Vamos a ponerla así. ¿Sí? Este último término generalmente en el curso de genética no se ve tanto, esta interacción. En el curso de fitotecnia sí lo empezamos a ver. Recién dijimos heredabilidad en sentido amplio. Y se podrán preguntar, ¿por qué? ¿Hay otra heredabilidad? Sí. Heredabilidad en sentido estricto, que se representa con la H chiquita. La heredabilidad en sentido estricto es la proporción de la varianza fenotípica, en este caso atribuible, a la variación genética aditiva. Vamos a ponerlo así. Variación aditiva sobre variación fenotípica. Y acá vieron que cometí un error en el tipeo. Espero que se vea en el video. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, porque recién dijimos, ¿no? Que variación fenotípica puede ser o puede descomponerse en la suma de la variación genética y la variación ambiental. Por eso acá casi pongo variación genética más variación ambiental. Bien, ¿de dónde sale la varianza genética aditiva? Vamos un poquito más arriba. La varianza genética se puede descomponer en una suma. Varianza genética aditiva, dominancia y la interacción, ¿sí? Lo que nosotros vemos como epístasis. También hay otras. Entonces, la varianza genética aditiva es la que está en la fórmula de heredabilidad en sentido estricto. Entonces, ¿por qué vemos la varianza aditiva? Porque la varianza aditiva es la que se va a heredar a la descendencia. Ahora volvemos a esto. Pero hay que tener claro estos conceptos, ¿sí? Que la varianza fenotípica se descompone en varianza genética, variación ambiental y la interacción, la heredabilidad y sus dos formas, en sentido amplio, en sentido estricto. Para los más lectores, hay otro concepto en el libro de genética que es heredabilidad realizada. La heredabilidad realizada es básicamente una estimación de cuánto de esas características superiores de los progenitores se heredan a la descendencia. Cuando yo hablo de variación, lo que estamos haciendo
es comparando con respecto a la media de la población. Seguimos. Introducimos el concepto de población. Cuando hablamos de población, nos tiene que venir a la cabeza, o debería de venirnos, la distribución normal. A la distribución normal la podemos caracterizar con algunos parámetros. Por ejemplo, la media, o X barra, y la varianza, ¿sí? O sigma cuadrado. Bien, esos dos parámetros nos van a explicar, de alguna manera, cómo se comporta esta población. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cada población, llamamos a la población conjunto de individuos, conjunto de plantas, va a tener su propia X barra y su propia varianza. ¿Sí? ¿Por qué introducimos el concepto de población acá? Básicamente, si vemos la tabla, ahora vamos a entrar en ejercicio, vemos que nos dan parámetros, la media en días, la varianza. Decíamos entonces que nosotros lo que nos va a interesar hacer, vamos a poner un contexto a lo que estamos haciendo, lo que nos interesa es poder seleccionar progenitores que sean superiores a la media, ¿sí? Y pasarle de alguna manera esas características superiores a la descendencia, que va a tener otra distribución, otra media, otra varianza. Eso es más o menos el concepto que hablamos acá. Esas características que se heredan a la F2 van a estar explicadas por la variación aditiva, ¿sí? Y por ende, por la heredabilidad en sentido estricto. Entonces, dice que se cruzan dos líneas puras que son contrastantes en ciertas características, ¿sí? Son cultivares de tomate. Líneas puras. Cuando decimos líneas puras, nos tiene que aparecer la palabra homocigosis. Debería. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un individuo A1A1, B1B1, C1C1, o A grande, B grande, B grande, C grande, C grande. Esto es una línea pura. Particularmente estamos hablando del tomate. El tomate es una planta que en mayor proporción es autofecunda, o se autofecunda, es autógama. Digo mayor proporción porque la autofecundación generalmente en las especies no es el 100%, ¿sí? Pasado cierto rango ya se dice que esa especie se autofecunda, es autofecunda, pero no es 100% autofecunda. De hecho, se puede cruzar. ¿Por qué el tomate es autofecundo? Bueno, tiene un mecanismo específico que hace que el polen caiga en el estilo de la misma flor. De otra manera, el estilo se desarrolla por dentro de los estambres. Entonces a la flor no le queda otra que tomar el mismo polen. Bien, por ahí viene la explicación. Entonces, es una línea pura. La línea pura quiere decir que es una planta que se autofecundó ciertas generaciones. Es decir, esta planta, este individuo que tenemos acá, a ver si consigo una flechita, lo cruzo por sí mismo, y lo cruzo por sí mismo, y lo cruzo por sí mismo, genera homocigosis. ¿Sí? Eso es una línea pura. La pregunta acá es, ¿qué pasa con las poblaciones autógamas? ¿O cómo se genera la variación en las poblaciones autógamas? Podemos pensar, y está bien pensarlo de esa manera, una población autógama, como esta línea pura, ¿sí? Esta primera variedad, como todos los individuos iguales. Y de hecho para este ejercicio es así, todos los individuos son iguales. La variación puede ocurrir, por ejemplo, por mutaciones, ¿sí? Una mutación en alguno de estos alelos va a generar un genotipo distinto, que al autofecundarse va a dar un montón de genotipos distintos. En la práctica, si nosotros logramos cruzar una planta autógama, ¿sí? Que de hecho es lo que se busca, a veces no se puede, si logramos realizar ese cruzamiento con otro genotipo, vamos a lograr variedad, ¿sí?
vamos a lograr una variación de genotipos. No siempre se puede. Es decir, o cruzamos la variedad autógama con otra, con otro genotipo, o esperamos que ocurra una mutación. Esas serían como las dos grandes corrientes de variación que tienen las plantas autónomas. Ahora sí, después de tanta explicación, vamos a entrar un poco en el ejercicio. Nos dice, tenemos dos líneas puras, ya explicamos bien lo que son de tomate, que tienen características que contrastan, fecha de maduración y peso del fruto. Una madura temprano, la otra madura tarde. Una tiene tamaño pequeño, la otra tiene tamaño grande. Capaz que se les hace más fácil que lo expliquemos así. Una tiene ciertas características y la otra tiene estas otras características que son opuestas. Estas dos plantas nos dice que se van a cruzar, por ende tiene la F1 y la F2. Y se hicieron ensayos estadísticos, obviamente, para poder medir lo que se está haciendo. Entonces, si vemos la tabla, tenemos la población, vamos a llamar a esta variedad 1, o variedad A, como quieran, o línea pura 1, línea pura 2, la F1 y la F2. La fecha de maduración, tenemos la media, X bar en días, y la varianza, o sigma cuadrado en días. También acá nos da el peso del fruto. Para este ejercicio, esto no nos va a interesar. Y me adelanto que la media tampoco. Seguimos. Nos dice, bueno, yo tengo estas dos variedades, estos dos genotipos, contrastantes. Estamos hablando de poblaciones, recuerden eso. Por eso tenemos los parámetros de las poblaciones. Nos dice, bueno, cruzamos estas dos variedades y tuvimos una F1 y una F2. Es decir, agarré a grande, grande, B grande, B grande, C grande, C grande y lo crucé. Por los alelos A chica, chica, B chica, B chica, C chica, C chica. Eso nos dio una F1 con sus parámetros, media y varianza. Esa F1, ese híbrido, lo autofecundé y me dio la F2. Quiero decir, esos híbridos, recuerda que estamos hablando de poblaciones. Y nos va a decir, bueno, nos habla un poco acá del concepto de heredabilidad que estuvimos hablando y nos va a preguntar, dice, el valor de la heredabilidad H2 calculado para la fecha de maduración es 2 puntos. Acá yo tengo marcada la opción, no lo puedo borrar, pero bueno, vamos a ver cómo llegamos a eso. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos las formulitas acá abajo que nos van a ayudar un poco. Primero, un concepto más. La línea pura 1, la línea pura 2 y la F1 tienen una característica particular. Si vemos la fórmula, la voy a poner de vuelta. Variación fenotípica es igual a variación genética, a variación ambiental, y estoy hablando de líneas puras, lo que nos podría venir, y está bien y es correcto, es que la variación genética es igual a cero. Es decir, para este ejercicio, para este curso, todos los individuos dentro de esa población son iguales, tienen el mismo genotipo. Conclusión, variación fenotípica es igual a variación ambiental. ¿Sí? Entonces, hasta la F1 va a pasar eso. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces, si yo sé que la heredabilidad es la variación genética sobre la variación fenotípica, bueno, mi preocupación va a ser llegar a la variación genética. Pero vamos por pasos. Primero, calculo la variación ambiental. ¿De quién? Bueno, de la línea 1, de la línea 2 y de la F1. ¿Por separado? No. Hago un promedio. Me explico. Mi variación ambiental va a ser igual. Abro paréntesis. La varianza de la línea 1, 3. La varianza de la línea 2, 4. La varianza de la F1, 4. Todo esto dividido 3. Hacemos la cuenta, esto nos va 11 sobre 3. 3,37. Vamos a redondear.
tenemos nuestro primer valor, que es la varianza ambiental. Dijimos que nos va a interesar calcular la varianza genotípica de la F2. ¿Por qué de la F2 de vuelta? Línea 1, línea 2 y F1 no tienen varianza genética, o su varianza genética vale 0. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, simplemente sustituimos, ¿no? Tenemos la fórmula que varianza fenotípica es igual a varianza genética más varianza ambiental. Acá le voy a poner varianza fenotípica de la F2. ¿Sí? Tengo el valor de varianza fenotípica de la F2. Acá está, 10. Entonces, esta columna me está dando el valor de la varianza fenotípica. Pero, como en las primeras tres filas mi varianza genética vale 0, la varianza fenotípica es igual a la varianza ambiental. Bien. Entonces lo que hago es despejar. Corro la varianza ambiental para el otro lado, es decir, la varianza fenotípica de mi F2 menos mi varianza ambiental va a ser igual a la varianza genética. Lo voy a poner acá abajo. Ponemos números. 10 es la varianza fenotípica menos 3,37 es mi varianza ambiental y hacemos la cuentita. Esto nos da 6,63. Tengo 6,63, este término de acá, que es mi varianza genética. Tengo 3,37, que es mi varianza ambiental. Este 10 es mi varianza fenotípica. Entonces, si yo hiciera 6,63 más 3,37, debería darme 10. Agarramos la calculadora y hacemos 6,63 más 3,37. Efectivamente, nos da este valor de acá. Seguimos, un poquito más. Sé que la heredabilidad va a ser igual a la varianza genética, que en este caso el ejercicio nos dice que es igual a la varianza aditiva, por ende el valor va a ser el mismo. La varianza genética la calculamos recién, 6,63 dividido 10, mi varianza fenotípica, que este 10 es la suma de mi varianza genética y mi varianza ambiental. Esta cuenta, si la hacemos, nos va a dar 0,63. Este 0,63, ¿están las respuestas? Sí, es la opción B. Entonces, concluimos, o de esta manera es como llegamos a la respuesta correcta. Resumen rápido. Asumimos que la varianza genética de las líneas puras y de la F1 valen 0. Por ende, la varianza fenotípica va a ser igual a la varianza ambiental en las primeras tres filas. Calculamos la varianza genética. Con esa varianza genética fuimos a la fórmula de heredabilidad y con esta varianza fenotípica, ¿sí? Calculamos varianza genética sobre varianza fenotípica. Esta varianza fenotípica era la suma de mi varianza genética más la varianza ambiental. Bueno, espero que se haya entendido. Quise ir lento, paso a paso, y disfrutando un poco del proceso, que creo que de eso se trata. Compartan a sus compañeros, que bueno, que vamos a hacer estos videos de genética y de fitotecnia también, vamos a empezar a incluir, ¿sí? Como en algún momento hicimos la primera parte del año de fisiología vegetal. Y bueno, nos vemos en el próximo.